Bienvenidos a este tercer video del curso sobre detenciones y requisas sin orden judicial. En esta oportunidad vamos a analizar cuáles han sido los fundamentos de la Corte Interamericana al dictar sentencia en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro versus Argentina. Los ejes de ese fallo transitaron por el tema de derecho a la libertad personal, el tema del derecho a la vida privada, el tema de la protección de la honra y la dignidad y finalmente el derecho a la igualdad y no discriminación. Respecto del derecho a la libertad, en el párrafo 64 de la sentencia, la Corte Interamericana señala que la libertad y la seguridad personal constituyen garantías para la detención o el encarcelamiento ilegal o arbitrario y explica que si bien el Estado tiene derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado. Señala que justamente los límites están dados porque el Estado tiene el deber de aplicar en todo momento procedimientos conforme a derecho y respetuosos los derechos fundamentales a todo individuo. Afirma, por supuesto, que mantener la seguridad y el orden requiere que el Estado legisle y adopte diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos. Y señala que justamente una de ellas es promover la presencia de las fuerzas policiales en el espacio público. Claro que alerta que un incorrecto actuar de esos agentes estatales en la interacción con las personas a quienes deben proteger representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera riesgo de que además se afecte la integridad personal e incluso en algunos casos la vida. El párrafo 66 de la sentencia rescata el principio de legalidad. Dice que la restricción del derecho a la libertad personal únicamente es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas o por las leyes dictadas conforme a esas constituciones. Ese es el aspecto material de este principio de legalidad. Y la segunda pata de ese principio es el aspecto formal, porque además de respetarse ese aspecto material, debe haber estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por las mismas. En definitiva, este principio de legalidad, que podemos expresarlo con el aforismo nulla quaquo sine lege, aparece consagrado en el artículo 7.2 de la Convención Americana, que dice que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas o por las leyes dictadas conformes a ello. Y esta norma tiene su correlato en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 9.1, donde nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Es más amplio este 9.1 porque nos habla no solo del aspecto material, sino también incluye en la norma el aspecto formal, que en nuestro caso, en el sistema interamericano, lo completa la Corte Interamericana con este tipo de pronunciamientos. En este párrafo 66, la Corte continúa diciendo que es la propia Convención la que remite a la ley interna. Por lo cual, cuando la Corte Interamericana analiza el respeto a esa ley interna, no deja de fallar de acuerdo a la Convención. La Corte en ese caso no realiza un control de constitucionalidad, sino que únicamente está haciendo un control de convencionalidad. Cita allí la causa Azul Rojas Marín en el párrafo 110. En el párrafo 67 la Corte afirma que si la normativa interna, tanto en su aspecto material como en su aspecto formal, no ha sido observada, cuando priva a una persona de libertad, esa privación se convierte en ilegal y es contraria al 7.2. Esta violación al principio de legalidad se encuadra en el caso que estaba juzgando la Corte Interamericana, porque en el párrafo 71 dice que la omisión de justificar la detención de Fernández Prieto en esas causales legales ha constituido este incumplimiento al requisito de legalidad, porque los policías lo que hicieron fue realizar un acto que estuvo más allá de las facultades que habilitaba el Código Procesal.
Y también señala un déficit en la actuación de los tribunales. Dice, los tribunales internos que resolvieron sobre la legalidad de la interceptación del automóvil, el registro del mismo y su posterior detención, tampoco se pronunciaron sobre cómo esta se encontraba encuadrada en alguna de las hipótesis previstas en el código, sino que lo que hacen es validar ese procedimiento porque los policías actuaron en cumplimiento de una tarea de prevención y en base a las pruebas obtenidas. Con lo cual, tanto la actuación de la policía como la de los tribunales, al no ejercer un debido control judicial sobre esa actuación, constituyeron una actuación defectuosa que implicó una violación al principio de legalidad. La idea continúa en el párrafo 74 al decir que las diversas sentencias a nivel interno que se pronunciaron sobre la validez de la interceptación y el registro del automóvil de Fernández Prieto se basaron en consideraciones relacionadas con la eficacia en la prevención del delito y además con argumentos de naturaleza consecuencialista, los cuales terminaron validando la actuación policial en virtud de los resultados obtenidos. Esto es, como se secuestró droga, entonces el procedimiento fue válido. Y por supuesto, la Corte descalifica esta forma de proceder de validar procedimientos que han sido ilegales de origen en base a los resultados obtenidos. La cuestión es que esos argumentos de eficacia en la prevención del delito fueron hechos sin tomar en consideración si la actuación de la policía estaba dentro de los supuestos habilitados por el Código. Y este es el defecto que encuentran en el procedimiento. El falso dilema que se nos presenta es que muchas veces se señala que la eficacia o la eficiencia de la represión del delito no puede lograrse con garantías, como que las garantías impidieran esa eficacia. Y en un Estado constitucional de derecho, indudablemente este es un falso dilema, porque la única forma de ser eficaz es respetando las reglas del debido proceso. Esto es, lo que se necesita en los Estados constitucionales de derecho es ser eficaz respetando garantías. En el párrafo 75, la Corte concluye que, en definitiva, por esos déficits que marcó, la interceptación del automóvil en el que viajaba Fernández Prieto, que deriva en el posterior registro y la detención, supuso una violación a los artículos 7.1 y 7.2. El 7.1 es el derecho a la libertad y el 7.2, como dijimos, es el principio de legalidad. En el párrafo 79 hay un reparo en cómo estaba regulado en la ley interna esta cuestión. Dice que la Corte nota que, de conformidad con la ley 23950, que es la ley que modifica el decreto 333, que es el que establece las facultades de la Policía Federal Argentina, decía que que la retención temporal con fines de identificación tenía que tener este requisito: debía estar debidamente fundada en circunstancias que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer algún hecho delictivo o contravencional. ¿Por qué cita esta norma? Bueno, porque, como bien dice el principio de legalidad, tiene que estar de acuerdo a la ley interna. Y en este caso, la Corte afirma que ninguna de las razones que dio la policía para retener a Tumbeiro y solicitarle su identificación constituían en sí mismas o en su conjunto hechos o informaciones suficientes y concretas que permitan a un observador razonable inferir objetivamente que probablemente había cometido o estaba por cometer un hecho delictivo o contravencional. Y aquí establece ya la pauta de que lo que nos aporte el personal policial como motivo o razón para proceder a la detención y, en su caso, a la requisa, tiene que ser verificable a través de un observador razonable de manera objetiva. En el caso particular, esto no solo faltó, sino que cuando se evalúan las razones invocadas, esas razones parecieron responder a preconceptos sobre cómo debe verse una persona que transita en un determinado lugar, cómo debe comportarse ante la presencia policial y qué actividades debe realizar en ese lugar. Recordemos que en el caso por ejemplo, bueno, de Tumbeiro específicamente, lo detuvieron por la ropa que llevaba, que no era acorde a la zona, porque
también había señalado que estaba comprando productos electrónicos y en la zona no había ese tipo de comercios, con lo cual allí estaba este preconcepto del cual habla la Corte y aparece entonces la idea de discriminación como sinónimo de arbitrariedad. En el párrafo 80, la Corte Interamericana señala su concordancia con lo dicho por la perita Sofía Tiscornia, señalando que había una calificación como no objetiva de la actitud o de la apariencia de una persona como sospechosa con fundamentos en ideas preconcebidas por los agentes policiales sobre la peligrosidad de ciertos grupos sociales y los elementos que determinan la pertenencia de esa persona a esos grupos sociales. En definitiva, los cuestionamientos son la detención en base a estereotipos, y es una forma de reciclar las ideas de Lombroso respecto del estereotipo del delincuente, ya no por rasgos físicos, sino por la pertenencia a ciertas clases sociales. En este sentido, la Corte cuestiona seriamente el uso de estereotipos y recuerda que esos estereotipos consisten en preconcepciones de los atributos, de conductas, de papeles o características poseídas por personas que pertenecen a un grupo identificado. Y cita allí la sentencia Norín Catrimán, un caso de Chile del 2014. Finalmente, en el párrafo 80, la Corte concluye que el empleo de razonamientos estereotipados por las fuerzas de seguridad pueden dar lugar a actuaciones discriminatorias y, por consiguientes, arbitrarias. Señala entonces esto como una señal de alarma que no puede producirse para que algo sea una actuación legítima de esas fuerzas de seguridad. En el párrafo 81 señala que, como faltaban esos elementos objetivos, la clasificación de determinada conducta o la apariencia como sospechosa o cierta reacción o expresión corporal como nerviosa, lo que hace es obedecer a las convicciones personales de los agentes intervinientes y a las prácticas de los propios cuerpos de seguridad. El problema del olfato policial. Y entonces concluye que eso comporta un grado de arbitrariedad que resulta incompatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, de modo que prohíbe la detención o el encarcelamiento arbitrario. Así que en el caso de Tumbeiro, suma a las violaciones a la libertad personal y al principio de legalidad esta de convertir esa detención y requisa en arbitrarias. En el párrafo 81, la Corte sigue señalando que no solo violó el 7.3, sino en casos como estos, donde además esas convicciones o esas apreciaciones personales de las fuerzas de seguridad, ese olfato policial, además se formula sobre prejuicios respecto a las características o conductas supuestamente propias de determinada categoría o grupos de personas o a su estatus socioeconómico, podemos estar frente a la violación además del 7.3 de los artículos 11 y 24 de la Convención, que establecen el 11 el derecho a la vida privada y el 24 a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Ya se mete en este tema de la discriminación, sigue este párrafo 81 rememorando la opinión del perito Juan Pablo Gomara dentro de la audiencia que se celebró ante la Corte, donde Gomara había señalado que atribuir a una persona la sospecha de un comportamiento ilegal por la sola circunstancia de ser joven, de usar determinada ropa, ser pobre, estar en situación de calle, ser mujer trans, etcétera, importa claramente un acto discriminatorio que está prohibido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, agregando que los cuerpos de seguridad en gran medida ejercen la facultad de identificación y registro a través del uso de estos perfiles discriminatorios. Y en este sentido, como señalaba Zaffaroni, la selectividad criminal secundaria por estereotipos es muy propia de las fuerzas de seguridad.
Zaffaroni señala que la criminalidad secundaria, esto es, no lo que se tipifica, que eso lo hace el legislador, sino qué casos son captados por el sistema, se basan centralmente en esta primer categoría de seleccionar por estereotipos, el estereotipo del delincuente. Y justamente estas visiones discriminatorias son las que marcan cuál es el estereotipo. Después, él también señala que, por supuesto, hay alguna otra categoría de selectividad, que es, por ejemplo, el poderoso que perdió cobertura o que cometió un acto demasiado grave como para que pueda ser protegido dentro de su sistema. En el párrafo 82, la Corte señala que el uso de estos perfiles supone una presunción de culpabilidad contra personas que encajan en esos estereotipos. Y no se basa en la evaluación caso a caso sobre razones objetivas que indiquen efectivamente que una persona está vinculada a la comisión de un delito. Sigue diciendo que por ello la Corte ha señalado que las detenciones realizadas por razones discriminatorias son manifiestamente irrazonables y como irrazonables resultan ser arbitrarias. Y allí cita casos anteriores como el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas y el caso Azul Rojas. Termina concluyendo la Corte Interamericana que la detención de Tumbeiro se efectuó por no reaccionar del modo en que los agentes percibían como correcto. Este nerviosismo y tratar de evadir al personal policial. El utilizar un atuendo juzgado por ellos como inadecuado para la zona en base a una preconcepción subjetiva sobre la apariencia que debían resguardar guardar los habitantes del área. Y eso implicó, concluye la Corte, en el caso de Tumbeiro, un trato discriminatorio que como tal torna en arbitraria su detención. En el párrafo 83, la Corte señala que los tribunales internos que resolvieron sobre la legalidad de la detención de Tumbeiro validaron ese procedimiento considerando que los policías actuaron de manera prudente y en forma razonable, en cumplimiento del deber de prevención. Y lo que no hicieron fue analizar que en origen esa actuación no tenía resguardo legal. Y entonces la Corte Interamericana concluye que una actuación originariamente inconvencional, aun cuando haya sido en cumplimiento del deber de prevención del delito y que se la catalogue como prudente y razonable, es violatoria de la Convención y de esa actuación originariamente inconvencional no puede derivar, en función de los resultados, el secuestro de drogas, una formulación válida para una imputación penal. Otra vez estamos con el dilema entre eficacia versus garantías, que como dijimos es falso porque tiene que haber eficacia solo respetando garantías. El párrafo 86 concluye que en el caso de Tumbeiro se trató de una detención basada en prejuicios por parte de la policía y que posteriormente fue convalidada por los tribunales en virtud de los fines que perseguía, que era la represión del delito, y las pruebas obtenidas, el secuestro de droga logrado. También la Corte en este párrafo recuerda que durante la audiencia ante la Corte, la perita Sofía Tiscornia señaló que los motivos de detención que las fuerzas de seguridad esgrimen muchas veces solo hacen referencia a una serie limitada de fórmulas burocráticas. Hay usos de cliché, tales como gestos nerviosos, acelerar el paso, esquivar la mirada policial, merodear por las inmediaciones, alejarse del sitio en forma presurosa, quedarse parado en una esquina. Eso es lo que dijo la perita a modo de ejemplos. Y que en definitiva, todas esas expresiones muestran una vaguedad en las razones aducidas y que son incompatibles con el sistema de protección de derechos humanos. En definitiva, la Corte va perfilando cuáles son las exigencias para respetar este principio de legalidad. Al aspecto material y a ese aspecto formal le adiciona alguna cuestión en cuanto a su claridad. Dice que el artículo 7.2, que es, como vimos, el que establece el principio de legalidad, exige no solo la existencia de regulaciones que establezcan causas y condiciones que autoricen a la privación de libertad, sino que
En la descripción de esas causas es necesario que sea lo suficientemente clara y detallada, de forma que justamente se ajuste al principio de legalidad y tipicidad. En el párrafo 90 dice que el tribunal considera que además es necesario que las regulaciones que establecen las facultades de los funcionarios policiales para prevenir e investigar delitos incluyan referencias específicas y claras a parámetros que eviten que una interceptación de un automóvil o una detención para identificar sea realizada de manera arbitraria. Afirma que en aquellas disposiciones en que existe una condición habilitante que permita una detención sin orden judicial o en flagrancia, se cumplan con los requisitos de finalidad legítima, idoneidad, proporcionalidad y que además se contemple la existencia de elementos objetivos, de forma que no sea la mera intuición policíaca ni criterios subjetivos, que no puedan ser verificados los que motiven la detención. Con lo cual queda entonces un perfil de lo que exige este principio de legalidad como estándar interamericano. En este párrafo 90 sigue diciendo que esto significa que la legislación habilitante para este tipo de detenciones, esto es la legislación interna, tiene que proceder ante la existencia de hechos o informaciones reales, suficientes y concretas, que de manera concatenada permitan inferir razonablemente a un observador objetivo, y ahí está la categoría de observador objetivo, que la persona que es detenida probablemente era autora de alguna infracción penal o contravencional. Agrega que este tipo de regulaciones de la ley interna debe además ser acorde al principio de igualdad y no discriminación, de forma tal que evite la hostilidad en contra de grupos sociales en virtud de categorías prohibidas por la CAT. Con lo cual aquí linkea, dentro del principio de legalidad, este principio de igualdad y no discriminación. El párrafo 91 señala que el perito Juan Pablo Gomara, en las audiencias ante la Corte, señaló que ante la necesidad de establecer un estándar probatorio como presupuesto para la actuación policial en breves detenciones y en registros temporales, en aras de preservar este principio de legalidad y además evitar el abuso y la arbitrariedad policial, es conveniente adoptar un estándar probatorio objetivo. Así que aquí aparece esta idea del observador objetivo, el estándar probatorio objetivo. La idea es que pueda ejercerse frente a las razones invocadas por las fuerzas de seguridad, en base a los parámetros legales brindados por la propia normativa, la posibilidad de ejercer desde la óptica de ese observador objetivo, poder ejercer el control judicial sobre la actividad realizada por las fuerzas de seguridad. Tanto en Fernández Prieto como en Tumbeiro, las razones invocadas no eran las convencionales y los controles judiciales fallaron. Desde ese lado, entonces, se generó la responsabilidad estatal de Argentina y así fue declarada en estas sentencias. Respecto de estos 4 ejes, hemos visto entonces algunas aristas de las razones por las cuales la Corte Interamericana señaló que violó a Argentina el derecho a la libertad personal y el derecho a la igualdad y no discriminación. En la última parte de este video vamos a analizar el resto de las cuestiones que fueron tratadas en esta sentencia. Los espero en esa segunda parte del video 3. Muchas gracias.